Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto eclesiástico reciente, la exhortación apostólica Dilexi Te. Es del Papa León XIV. Trata sobre el amor a los pobres, ¿eh? Y bueno, sigue un poco la línea de su predecesor, Francisco. Efectivamente. Nuestra idea hoy es, pues, desgranar las claves, entender de dónde viene y qué nos pide, ¿no? Sobre cómo nos relacionamos con los más necesitados. Vamos a ello. Pues sí. El documento arranca fuerte, ¿eh? Con una cita del Apocalipsis a una comunidad que parece poca cosa. Te he amado. Y esa es la clave de todo, diría yo. El amor de Dios precisamente por los pequeños, los vulnerables. León XIV quiere, como hizo Francisco, subrayar que Cristo se identifica con ellos. Y eso, claro, nos interpela. Y ojo, que dice que no es un tema secundario, ¿eh? Que reconocer a Cristo en los pobres revela el mismo corazón de Cristo. O sea, va al núcleo, al meollo de la fe. A ver, empecemos por la base, por la Biblia. Hay una escena en el Evangelio, la de la mujer con el perfume caro, que a veces se discute. Sí, la del perfume en Betania. Eso. Los discípulos dicen, ¡qué derroche! Con eso se podía ayudar a los pobres. Pero Jesús la defiende. ¿Cómo explica esto la exhortación? Pues mira, es un punto fundamental para entender cómo se unen el amor a Cristo y el amor al pobre. El texto lo aclara bien. Jesús no está diciendo pasad de los pobres. Al contrario, él mismo dirá eso de lo que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Lo que defiende es que ese gesto de amor directo a él, de la mujer, y el amor práctico a los pobres, no es que se opongan, es que van juntos. Ver al pobre no es solo, caridad, es un encuentro con el Señor mismo. Entendido. No es elegir o Cristo o los pobres. Es que es Cristo en los pobres. Justo. Y esto conecta con la famosa opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Exacto. Un concepto teológico clave que aquí se reafirma. No es que Dios excluya a nadie, pero sí muestra, digamos, una debilidad especial por los que sufren. Ya se ve en el Antiguo Testamento. Dios que escucha el grito de Israel exclamó en Egipto. Los profetas que no paran de denunciar la injusticia contra los débiles. Y el propio Jesús vive esa opción. El documento lo cuenta muy bien. Nace sin sitio, vive como artesano, un tectón, que, era un trabajador manual sin tierras, algo que no estaba muy bien visto. Sí. Ofrece la ofrenda de los pobres en el templo, arranca espigas porque tiene hambre, dice que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Su pobreza era real, vamos. Totalmente. Y su misión, la que anuncia en Nazaret, es dar la buena noticia a los pobres. Suelta esa bienaventuranza, felices ustedes los pobres, que le da la vuelta a la idea de que la pobreza es un castigo. La parábola del rico Epulón y Lázaro. Es que es clarísima en eso. Entonces, queda claro. Amar a Dios y amar al prójimo pobre. Inseparables. Indisociables. Cita la primera carta de Juan esa frase tan directa. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Jesús une los dos mandamientos. El amor al necesitado es como la prueba del algodón del amor a Dios. Y aquí entra de lleno la parábola del juicio final, Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. El Papa Francisco, citado en Dilexi Te, lo llama el protocolo. Precisamente. Ese es el criterio final, y casa perfectamente con lo que dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Santiago es durísimo, con los ricos que no pagan lo justo. Dice que ese clamor llega a Dios. Fíjate, ya en los Hechos de los Apóstoles, la primerísima comunidad se organiza para atender a las viudas. Fe y caridad juntas desde el principio. Es fascinante ver cómo esta idea se ha intentado vivir a lo largo de la historia. El documento recuerda esa frase de Francisco. Como quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y luego echa la vista atrás. Hay ejemplos muy potentes, como San Lorenzo en el siglo III. Sí, esa imagen es icónica, es icónica. Le exigen los tesoros de la iglesia y él va y reúne a los pobres de Roma. Estos son los tesoros, dice. San Ambrosio lo comentaba siglos después. Los pobres son el verdadero tesoro donde Cristo mismo está. Esto muestra una tensión que siempre ha existido, la riqueza de la institución frente a la llamada del Evangelio a la pobreza. Y algunas figuras como San Juan Crisóstomo eran, increíblemente directas. Directísimas. Vamos, que advertía contra el lujo en las iglesias mientras Cristo, en la persona del pobre, pasaba frío fuera. Llegó a decir que no dar a los pobres es robarles, porque lo que nos sobra en realidad les pertenece a ellos.
San Agustín también, veía en el pobre casi una presencia sacramental de Cristo. El cuidado de los enfermos es otro hilo constante. Claro, siguiendo a Jesús sanador. La Iglesia siempre ha visto en el enfermo al Señor sufriente. Podríamos nombrar a muchísimos, pero el texto resalta, y con razón, el papel de tantas congregaciones de mujeres, como las Hijas de la Caridad. Cuidaban con ternura, daban dignidad a enfermos, huérfanos, ancianos. A menudo construían hospitales donde no había nada. Tocaban, literalmente, la carne sufriente de Cristo. Hablamos de acción directa, pero ¿y la vida monástica? A menudo se ve como un retiro del mundo. Bueno, no era solo retiro. San Benito, por ejemplo, en su regla, pide acoger al huésped y al pobre como si fuera el mismo Cristo. Los monasterios fueron durante siglos refugios, centros de trabajo, de cultura compartida, sobre todo con la gente humilde. La pobreza voluntaria del monje se veía como libertad y como solidaridad. Luego surgieron cosas muy concretas, como las órdenes para liberar cautivos. El texto menciona a trinitarios y mercedarios. Incluso hacían un voto de dar la vida si hacía falta. Eso es radical. Muy radical, sí. Nacieron por la esclavitud en el Mediterráneo. Veían liberar cautivos como una obra de misericordia total, una continuación de la redención de Cristo. Ese cuarto voto de los mercedarios es un testimonio de caridad heroica. Y la exhortación dice que ese espíritu hoy se tiene que aplicar a las nuevas cautividades, la trata, la explotación laboral, las adicciones. Y claro, las órdenes mendicantes, siglo XIII, franciscanos, dominicos. Ellos sí que dieron un giro. Se hicieron pobres con los pobres. Fue una auténtica revolución evangélica. Francisco de Asís abraza la pobreza de una forma radical para parecerse a Cristo. Su encuentro con el leproso le cambia la vida. Clara de Asís lucha por mantener ese privilegio de la pobreza para sus monjas. Domingo de Guzmán ve que la pobreza es necesaria para que la predicación sea creíble. Ya no se retiran, viven entre la gente, sobre todo los más sencillos. Otra forma de ayuda que destaca el documento, la educación. Sí, como una herramienta clave de liberación y de justicia. Menciona a pioneros como San José de Calasanz, que fundó la primera escuela popular gratuita de Europa, los Escolapios, o San Juan Bautista de la Salle, con escuelas para hijos de obreros, y otra vez muchísimas congregaciones, sobre todo de mujeres, dedicadas a educar a los más excluidos, a niñas, combatiendo el analfabetismo con pedagogías muy cercanas, muy humanas. Y no se olvida de los migrantes. Recuerda que la Biblia misma está llena de migraciones. Cita a pioneros como Scalabrini o Santa Francisca Cabrini, que se volcaron con los migrantes europeos en el siglo XIX. Y lo conecta con los 4 verbos del Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. Ver al migrante como un hermano, no como una amenaza. Y eso vale para todas las periferias, ¿eh? Para acabar esta parte, ejemplos más modernos. Santa Teresa de Calcuta, Santa Dulce de los Pobres. Ellas buscaron a los descartados. Ellas encarnan esa cercanía radical, ¿no?, a los últimos de los últimos. Teresa de Calcuta decía que los pobres no necesitan nuestra lástima, sino nuestro amor, nuestro respeto. Encontraban la fuerza en la oración y veían a Cristo en el que sufría. Son un recordatorio vivo de que los pobres no son solo gente a la que ayudar, sino también maestros del Evangelio. Damos un salto a tiempos más recientes. El documento entra en la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo ha ido evolucionando esta enseñanza sobre los pobres en el último siglo y medio, más o menos? Pues ha habido un desarrollo muy importante. Se suele empezar con León XIII y la Rerum Novarum, que afronta la cuestión obrera, la industrialización. Luego Juan XXIII, con Mater et Magistra, ya amplía la mirada y habla de justicia a nivel global. El Concilio Vaticano II fue un momento clave. Juan XXIII dijo aquello de que la Iglesia quería ser Iglesia de todos, y particularmente de los pobres. Ahí se consolidó la idea. Pablo VI también insistió mucho, y en el principio del destino universal de los bienes. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que los bienes de la tierra, los recursos, son para todos, para toda la humanidad. No para que unos pocos acumulen mientras otros no tienen nada. Pablo VI, en la Populorum Progressio, lo dijo muy claro: lo superfluo de unos, en justicia, pertenece a los necesitados. Luego, Juan Pablo II habló de la opción por los pobres como primacía en la caridad cristiana. Y Benedicto XVI apuntó a las fallas de las instituciones como causa de pobreza. La exhortación le da bastante peso a la experiencia latinoamericana. Medellín, Puebla, Aparecida.
¿Qué aportaron de particular? Pues confirmaron y profundizaron esa opción por los pobres, y fueron pioneras en hablar de pecado social, y más fuerte todavía, de estructuras de pecado. Este es un punto crucial que Dilexity recoge y actualiza. ¿Podrías aclarar un poco esa diferencia? ¿Qué son exactamente las estructuras de pecado? Suena fuerte. Sí, suena fuerte. A ver, el pecado social serían como las actitudes y acciones colectivas que van contra la dignidad humana, la injusticia compartida, digamos. Las estructuras de pecado son algo más. Son los mecanismos sociales, económicos, políticos e incluso culturales que como que consolidan esa injusticia, la hacen sistema, la perpetúan. Por ejemplo, sistemas económicos basados solo en el beneficio, en la especulación, que descartan gente como si fuera sobrante, leyes que favorecen la desigualdad, ideologías que ponen el mercado por encima de todo. El documento llama a reconocerlas, a denunciarlas y a trabajar para cambiarlas. Critica mucho la indiferencia, esa globalización de la indiferencia de la que habla tanto Francisco. Y en esa línea de transformar las cosas valora mucho el papel de los movimientos populares. Sí, reconoce que muchas veces la lucha por la dignidad y la justicia viene desde abajo, ¿no? De la propia gente afectada que se organiza para cambiar las causas de sus problemas, para construir solidaridad. La exhortación pide escucharlos, aprender de ellos, incluirlos en la búsqueda de soluciones, no verlos solo como problemas a resolver, sino como protagonistas de su propio cambio. Claro, eso conecta con otro punto fundamental que repite el texto. Ver a los pobres no solo como gente que recibe ayuda pasivamente, sino como sujetos. Exacto. La conferencia de Aparecida insistió mucho en esto. Los pobres tienen su propia cultura, su manera de vivir la fe, una sabiduría que nace de su experiencia, de su lucha. Tienen derecho a expresar el Evangelio desde su realidad. Y la Iglesia y la sociedad en general necesitamos dejarnos evangelizar por los pobres, escuchar su voz, valorar su resiliencia, su capacidad de solidaridad. Es un cambio de mirada importante, pasar de la compasión un poco paternalista a reconocer su dignidad y su protagonismo. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? 2 milenios de pensamiento, de experiencias. El mensaje central de Dilexite, siguiendo esa línea de Francisco, parece bastante claro. Que el amor, el cuidado de los pobres, no es un añadido, no es un extra opcional, es el corazón mismo de la fe cristiana, un camino para encontrar a Cristo. Lo hemos visto en la Biblia, en los padres, los santos, la doctrina social. Así es una llamada a sacudirnos la indiferencia, a no ser como los que pasaron de largo en la parábola del buen samaritano, ¿no? Nos pregunta directamente, ¿dónde nos ponemos nosotros ante el que sufre? Reconocer la dignidad de cada persona, sobre todo la más vulnerable, es la base de todo. Y fíjate, resulta interesante que aunque insiste mucho en que hacen falta cambios estructurales, justicia social, la exhortación también defiende el valor de la limosna. Sí, eso me llamó la atención. ¿Cómo justifica la limosna en un mundo que habla tanto de soluciones sistémicas? Suena casi, no sé, anticuado. Bueno, la justifica como un acto de encuentro real, personal. No se trata solo de dar una moneda y mirar para otro lado, ¿sabes? Sino de mirar a los ojos, reconocer a la otra persona, tocar esa carne sufriente de la que habla, compartir algo que es tuyo. Es un gesto que, según el texto, nos saca del egoísmo, nos conecta con la realidad concreta del otro y cultiva la compasión. Algo muy necesario en una cultura que a menudo nos anestesia y nos centra en nosotros mismos. Es un complemento, claro, no un sustituto de la lucha por la justicia, pero un complemento necesario. Muy interesante esa perspectiva. Y bueno, para terminar, una reflexión que quizá nos deja todo este análisis. El texto insiste mucho en escuchar la sabiduría de los pobres y critica con dureza las estructuras económicas que generan descarte. Si salimos por un momento del ámbito puramente religioso, ¿cómo crees que este doble enfoque, valorar la experiencia de los marginados y a la vez cuestionar los modelos de éxito basados en acumular, podría desafiar nuestras ideas más comunes sobre qué significa de verdad el progreso, qué es lo que da valor a una vida humana, y cómo se construye una sociedad que sea realmente justa y desarrollada para todos, y no solo para unos pocos?